Estimados amigos, el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, de conformidad con lo establecido en su artículo 5 de la Ley 28951, tiene como sus fines promover la investigación relacionada con la profesión contable. Es en este contexto que, en alianza con el Grupo de Investigación de Derecho Internacional Tributario, promovemos la investigación y la actualización permanente de nuestros agremiados. Esta alianza nos ha permitido llevar adelante y sacar adelante el programa Diálogos Tributarios dirigido por nuestro querido amigo y reconocido profesor universitario Luis Durán Rojo, y quien el día de hoy tiene como invitado al profesor Adolfo Martín Jiménez, catedrático de la Universidad de Cádiz y uno de los mejores especialistas en Derecho Tributario Internacional, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Quería saludar en primer lugar al profesor Adolfo, un gusto tenerlo en esta oportunidad, al profesor Durán, que nos está acompañando con la conducción, y bueno, primero que nada agradecerles a todos porque el evento, como ya sabrán, esta es nuestra segunda entrega. El evento pasado, el día viernes pasado, tuvimos una muy buena acogida, tuvimos mucha gente siguiendo el evento, lo cual nos complace porque un poco la mecánica de esta alianza que hemos tenido con el colegio es básicamente difundir en la comunidad universitaria y en la comunidad de profesionales conocimiento en materia tributaria, de fiscalidad internacional, y creo que estos espacios de debate y más precisamente el día de hoy con la presencia del profesor Adolfo, seguramente va a ser un éxito como la semana pasada. Esta segunda entrega se llama Actual Debate Internacional sobre próximas medidas tributarias. Contamos como el anterior con la conducción del profesor Luis Durán, el invitado, como ya he señalado, es el profesor Adolfo Martínez, y los temas que se van a tratar van a estar referidos a un poco materia de precios, hay todo un speech armado de temas que vamos a tratar, pero entiendo que ya la conducción, y lo dejo al profesor Durán para que nos pueda contar cómo va a ser la mecánica de esto. Profesor. Muy bien, muchas gracias. Quiero iniciar este segundo programa que tenemos, agradeciendo a las personas que nos han estado mirando, que han participado activamente la semana pasada y que además nos han enviado mensajes haciéndonos algunos comentarios, planteándonos algunos temas futuros y también dándonos aliento por la buena intención de sacar estos programas en este momento de presencia y de lucha contra la pandemia de COVID-19. Luego quiero agradecer profundamente a Adolfo por haber aceptado inmediatamente que se le propuse la idea de participar hoy con nosotros. Él está 7 horas más tarde en Europa, de manera que aprecio muchísimo el esfuerzo, Adolfo, de estar con nosotros esta noche y de acoger esta idea que yo pensé que era peregrina al comienzo, pero parece que va a tener frutos. Y tenemos muchas personas que están muy felices realmente de escucharte ahora, te leen mucho en los artículos que publicas en la revista Análisis Tributario, pero también los que has publicado a nivel internacional, últimamente más en inglés. Realmente tus perspectivas son profundamente interesantes. Y en tercer lugar, quiero agradecer a las personas que provocaron esta incursión en el mundo de Internet, que fueron Rubén y Raúl, y las instituciones que representan, porque creo que detrás de su actuación les motiva mucho la idea de querer transmitir el derecho tributario y la tributación de la manera más razonable a un público más amplio. En el Perú y en América hay mucho debate hoy día sobre el elemento tributario a efectos del trabajo estatal y de las relaciones sociales, y entonces creo que estos programas pueden ayudar en ese camino. Como la semana pasada, la dinámica en esta ocasión va a ser la misma. Vamos a invitar a promover una serie de tópicos que vamos a trabajar con Adolfo durante 1 hora y un poco más. He planteado que podríamos tocar, Adolfo, 2 grandes temas. En un primer momento, a repasar algunos tópicos que tienen que ver con instrumentos tributarios que puedan permitirnos afrontar esta crisis de pandemia de COVID-19.
te propongo, si te parece bien, trabajar 4 temas que están un poco a la flor de la situación y del debate actual. El tema de los subsidios estatales y el marco tributario que se está promoviendo alrededor de ellos. En segundo lugar, la compensación de pérdidas tributarias, que también hay algunas medidas que están queriendo implementarse en varios estados. Un tema que es muy trabajado por ti a lo largo de estos años, que es el tema de los precios de transferencia y su situación en el marco de la pandemia. Y finalmente, los financiamientos empresariales y la propuesta de la OECD, que ya ha sido incorporada en varios países, y eso va a generar alguna repercusión y va a haber algún cambio. Esa sería, digamos, la primera parte de la conversación que te propongo, Adolfo. La segunda parte de la conversación ya nos centraríamos un poco en el trabajo en materia de tributación internacional, en la perspectiva de lo que dejó OECD en las medidas BEPS y BEPS 2 y el documento o la nota del secretariado que salió el 3 de abril del 2020. ¿Qué te parece la propuesta, Adolfo? Y tus palabras iniciales, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría saludarlos a todos y agradecer esta amable invitación. No solo es un placer hablar de temas tributarios, sino que lo es aún más hacerlo con buenos amigos y colegas como Luis Durán, como el resto de personas que nos acompañan. Por lo cual, muy agradecido siempre desde el confinamiento tener esta oportunidad de debatir sobre cuestiones profesionales es agradable, rompe la monotonía, ¿no?, en la que estamos inmersos y realmente me apeteció mucho desde el primer momento que lo propusiste. Con respecto al guión, perfecto, no sé si sabré contestar todas tus preguntas, pero bueno, estoy dispuesta a que me las hagas al menos. Muchas gracias, Adolfo. Entonces, empecemos con la primera cuestión que quiero plantearte. Los subsidios estatales y el marco tributario. Más o menos entiendo yo, si es que estoy pauteando bien lo que está pasando en el mundo, es que va a haber un cambio, un giro en la economía mundial en el próximo tiempo. La pandemia, pero también las medidas que hemos tomado las sociedades de confinamiento y de lucha contra el virus nos han originado un problema de disminución de la economía, de ruptura de cadenas de producción y distribución, de cambio del tipo de trabajo, etcétera. Todo eso nos está llevando a que enfoquemos en que es el Estado el instrumento actual para promover que en el futuro, que no sabemos cómo va a ser, la economía pueda resurgir y avanzar. Entonces, aquí ha surgido por todo el mundo una búsqueda de financiamiento estatal de las empresas, sea para que reactiven las economías nacionales, sea para evitar su quiebra, o sea para estimular su próximo proceso y circulación en las entidades comunitarias. Entonces, el tema de los subsidios me lleva a mí inmediatamente a hacer referencia a un tema que es el núcleo central en el concepto de esta materia en Europa, que es las ayudas de Estado, y dar vueltas un poco sobre este tema. Yo quería simplemente apuntarte que en el Perú los subsidios estatales no están gravados con el impuesto a la renta, ni para las personas naturales ni para las personas jurídicas. Y no están gravados en razón a que en el Perú se grava bajo el modelo, digamos, legislativo que tenemos, se señala que las operaciones con terceros están gravadas y el reglamento de la ley ha establecido que se entiende por operaciones con tercero aquellas con estos terceros con los que uno está en igualdad de condiciones. Por lo tanto, como el Estado al aplicar el subsidio realiza un acto de ius imperium, está fuera del ámbito de aplicación. Y el segundo elemento que quisiera poner a tu conocimiento es que en el Perú, ahorita, en este momento, el Estado ha iniciado un proceso de subsidio a las empresas para intentar reactivar la economía nacional. Entonces, esos dos ejes que están funcionando ahora en el Perú, creo que también están realizándose en otros países con dimensiones mayores. Entonces, yo tendría una primera cuestión que preguntarte sería si en España están grabados los subsidios estatales a las empresas, es decir, si el impuesto de sociedades español grava cuando el Estado español entrega algún subsidio a alguna empresa o a alguna persona jurídica, ¿no?
Sí, en España los subsidios, las subvenciones en general están gravadas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre sociedades. La idea que subyace a ese gravamen se encuentra precisamente en que esa entrada de dinero que procede de fuera es renta y como tal renta debe a priori, en principio, entenderse gravada. Es cierto que sobre todo el impuesto sobre la renta hay algunas exenciones específicas para subvenciones que tienen una cierta finalidad social, fundamentalmente adquisición de vivienda o subvenciones para cierto tipo de préstamos, pero sobre todo vinculados a esa finalidad social, no tanto en el caso de subvenciones empresariales, ya sean subvenciones de capital o subvenciones de explotación, tienen un régimen tributario distinto, pero están gravadas. En principio partimos de una premisa en nuestro sistema de imposición sobre la renta un poco distinta a la que tenéis vosotros allá en el Perú. Perfecto. Y a propósito de eso, quería preguntarte en torno a esta cuestión que está promoviéndose un debate grande en algunos países, Francia, estoy pensando, los países escandinavos, sobre condicionar la ayuda del Estado a las empresas como un incentivo para la aplicación de las normas fiscales. Por ejemplo, buscando la limitación de esos subsidios a empresas registradas o cuyos accionistas están registrados en paraísos fiscales. Es decir, yo no te financio si es que tú como empresa o tus accionistas son domiciliados en algún paraíso fiscal, ¿no? O incluso diciéndole, bueno, si tú estás registrado, te voy a aplicar el subsidio en la medida en que tú cambies tu residencia a mi territorio. ¿Qué te parecen estas ideas que están queriendo relacionar dos conceptos? ¿Las ves bien? ¿Cómo lo planteas tú? Hay dos grandes núcleos de temas que creo que es importante diferenciar. Por un lado, que estás comentando, es decir, los subsidios y la relación del subsidio con la norma tributaria. Y un segundo gran tema sería la utilización del mecanismo tributario, de la norma tributaria, como un subsidio en sí misma o como un elemento para ayudar a la empresa. Son dos planos, creo que si me permites, pues hacemos reflexiones en ambos planos. Me parece muy bien, sí. En relación con la conexión, con el primero de ellos, la conexión entre subsidios y norma tributaria, como bien indicas, hay ciertos países de la Unión Europea que están aprobando planes de subsidios en el contexto de la actual pandemia y en los que vinculan la posibilidad de percibir el subsidio a que el accionista de la empresa no sea residente en un paraíso fiscal. En concreto, en esta semana se aprobó por la Comisión Europea, en el marco de las autorizaciones de ayudas de Estado, el programa polaco. El programa polaco tiene esa condición, el programa danés también tiene esa condición. Y quiero recordar que es Francia el tercer país, como tú mencionabas, pero son 3 o 4 hasta ahora. A mí la idea no me parece mala, en la medida en que realmente ayudamos. Estamos en condiciones de ser solidarios como Estado con aquellos que han mostrado solidaridad también con el Estado en periodos anteriores y aquellos que han tratado de evadir impuestos, de defraudar, pues lógicamente son menos merecedores de ayuda, han sido menos solidarios, han cumplido menos con los principios constitucionales, pagaron sus tributos de acuerdo a la capacidad contributiva, lo cual me parecen medidas razonables. También me parece razonable la cláusula que, por ejemplo, se ha añadido en el programa polaco de subsidios y que mencionabas. Aquel que en 9 meses traslade su residencia a territorio de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, es decir, deje el paraíso fiscal, pues sí que tendrá acceso a estas medidas. Aquel que se comprometa a hacer ese traslado en un plazo razonable, que abandone ese comportamiento insolidario anterior, estamos dispuestos a también echarle una mano, a también ayudarle de alguna manera. Y me parece una solución también interesante la que se ha adoptado en Polonia, al menos, que es el país que tengo más fresco porque ha sido de esta semana. Creo que fue antes de ayer cuando se produce la autorización de la Comisión Europea. El segundo plano que te comentaba, creo que debemos reflexionar, y es lo que está pasando en la gran mayoría de los países, sobre qué supone utilizar la norma tributaria
los distintos tributos como elemento de subsidio a las empresas. Y creo que es una idea interesante. Muchos países la están utilizando y que encaja de lleno en esa función que tienen los tributos tradicionales. Siempre nos han enseñado, decía Richard Musgrave, ¿no?, que los tributos tienen tres funciones: la recaudatoria, la de incentivo, impulso a la economía, y la redistributiva. Este no es el momento de recaudar. No es el momento de recaudar con respecto a muchas empresas, muchas personas que lo están pasando mal, que tienen dificultades de tesorería, tienen dificultades de liquidez, con lo cual la herramienta tributaria puede ser un factor, puede ser una herramienta con una potencia muy importante. Pensar que se puedan conceder diferimientos de pago, medidas de flexibilización de ciertas normas tributarias que puedan suponer que se llevan recursos a las empresas, es una perspectiva importante. Realmente creo que ahora mismo, y lo decía un documento de la OCDE de hace también un mes y medio aproximadamente, de abril, creo recordar. Sí. Creo que debemos pensar ahora en el sistema tributario en distintas fases. Tenemos un enfermo. Ese enfermo hay que aplicarle un primer tratamiento, es decir, tenemos que dejar que tenga liquidez, que tenga dinero. Para eso no podemos hacer a ese enfermo que pague impuestos. Después debemos estabilizar el enfermo, debemos hacerle crecer, es decir, que se recupere plenamente, y la función recaudatoria viene quizás en el último lugar. Entonces, creo que debemos pensar en las normas tributarias con esas distintas fases que la OCDE bien identificaba y que me parece interesante. Ahora es el momento de flexibilizar, ahora es el momento de que las empresas mantengan el dinero. Si las empresas no mantienen el dinero, va a haber pérdidas de trabajo. En definitiva, el Estado va a tener que ponerlo, por lo cual es el momento de que ellas tengan la liquidez. Después será el momento de incentivar la actividad económica. Y ya pensaremos en incentivos fiscales también, porque también la norma tributaria tiene un efecto importante en ese momento, y el momento de recaudación quizás debe venir en una fase posterior, ¿no? Es decir, quizás lo interesante de esta situación, si es que tiene algo, es que nos obliga a cambiar la perspectiva que tenemos de la norma tributaria. La norma tributaria tradicionalmente se piensa que es una herramienta de recaudación. Ahora más bien debe ser un elemento de subvención, de ayuda, para después pasar a su finalidad última, que es la recaudatoria, cuando la situación económica haya mejorado. En cualquier caso, debemos pensar que la mejor manera de que un país progrese es que tenga actividad económica. Ahora debemos ayudar a que esa actividad continúe, no se pierda, a que surja. Una vez que haya surgido, la norma puede volver a esa función recaudatoria que es la tradicional del sistema tributario. Mira, lo que vas planteando me pone en el tapete una siguiente pregunta. ¿Tú crees que justamente en este enfoque del momento de permitir la liquidez y estas fases a las que la OCDE refería y que tú has aludido, van a cambiar un poco la concepción en la Unión Europea sobre los límites a las ayudas de Estado? Porque justamente la Unión Europea ha construido una doctrina alrededor de tomar la evaluación sobre el elemento tributario para considerar una ayuda de Estado incorrecta, o no recuerdo bien el término, creo que es incompatible con la Unión, ¿no? Sí, si te parece, podemos hacer una pequeña introducción para aquellos que nos escuchen que no sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo, y después vamos a la pregunta que me has hecho. Las normas de ayuda de Estado parten de una norma básica, es el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Podemos decir que es la Constitución de la Unión Europea, casi, es decir, una norma de rango casi constitucional. Y esa norma lo que prohíbe son las ayudas estatales. Prohíbe las ayudas estatales que distorsionan la competencia. Tienen ciertas características, son las normas selectivas, normas que son ventajas, son selectivas, con fondos públicos y que distorsionan la competencia. Es decir, hay toda una serie de actuaciones estatales que están prohibidas de conformidad con ese artículo 107. La Comisión Europea puede autorizar ciertas ayudas que se consideren ilegales de conformidad con ese artículo 107 y tiene el poder de conceder a los Estados miembros la posibilidad de otorgar esas ayudas. Es decir, son ayudas que serían en principio contrarias al artículo 107,
pero que la Comisión puede autorizar de conformidad con una serie de pautas y una serie de normas que la Comisión normalmente va a desarrollar. Creo que es fácil entender la filosofía detrás de esta norma si nos remitimos al ideario económico. Es cierto que tiene connotaciones políticas, pero vaya, es lo que tenemos. Es decir, tenemos esa herramienta y nos gustará o no nos gustará, pero es la que existe y es el límite legal que tenemos. El Tratado de Roma parte de una filosofía netamente liberal. Netamente liberal en la que el mercado es el que tiene que asignar los recursos. Entonces, el Estado no debe incentivar actividades. El Estado solo debe intervenir allí donde hay fallos del mercado. Es decir, deben ser los operadores privados los que realmente realizan la actividad económica y el Estado no debe salvar empresas ineficientes, no debe promover empresas que distorsionen la competencia, sino que debe mantenerse al margen como ese Estado policía de la ideología liberal tradicional. En ese contexto, prácticamente desde el inicio del antiguo Tratado de Roma, desde que entra en vigor en el año 58, la Comisión ha venido desarrollando una política de prohibición de ayudas de Estado y también de excepciones a las ayudas de Estado. Es decir, básicamente hay una prohibición de subsidios y solo se autorizarán esos subsidios, esas subvenciones, cuando la Comisión así lo estime oportuno y dentro del marco legal que la Comisión establece. Eso ha afectado a las normas tributarias también. Los incentivos fiscales tradicionales, si le queremos dar un incentivo a las empresas que producen automóviles, pues eso está prohibido. ¿Por qué distorsionamos la competencia? Si se lo queremos dar a otro sector concreto de la economía productiva, exactamente igual. Ese límite, esa prohibición, se ha venido ensanchando cada vez más, de manera que incluso normas supuestamente generales caen dentro del ámbito de esa prohibición de subsidios. Es decir, cada vez se controlan más por la Comisión Europea. ¿Qué ocurre en la actual situación de crisis? En la actual situación de crisis, lo que vemos desde el principio, desde el inicio de la pandemia, es que las empresas no pueden sobrevivir sin la ayuda estatal. Por lo cual, claramente se produce un choque frontal entre lo que es la prohibición del artículo 107 del Tratado de Roma y lo que es, las medidas necesarias en el actual contexto, no motivado por la economía, sino por un factor externo como es el COVID-19. En ese contexto, todos los estados tienen que intervenir y tienen que intervenir con una dimensión que no se ha visto hasta ahora y con un alcance que no conocemos. Curiosamente, la Comisión Europea fue de las primeras instituciones en reaccionar a la actual situación. Y desde el principio estableció un marco temporal de excepción al artículo 107 con unas líneas definidas que ha ido perfeccionando a lo largo del mes de marzo y el mes de abril y sistemáticamente ha ido autorizando los programas que los distintos Estados miembros le han ido notificando, hasta el punto de que, si no recuerdo mal, la primera autorización, inmediatamente después del inicio de la pandemia, Dinamarca me parece que se la manda un jueves, un viernes, y se la autorizan pues casi a lo largo del fin de semana, creo recordar. Es decir, la Comisión ha reaccionado muy rápido y ha reaccionado bien en general. Ha proporcionado un marco normativo que da confort a los Estados, ha establecido también a su vez un campo de juego, es decir, qué ayudas pueden autorizarse, qué ayudas no podían autorizarse, con qué límites. Y creo que en ese sentido las ayudas de Estado ahora mismo no son un problema. Ni para conceder subsidios en sentido clásico, es decir, desembolsos de dinero desde el Estado a las empresas, ni tampoco para conceder ayudas estrictamente tributarias, es decir, diferimientos de impuestos, medidas excepcionales para ciertos grupos a través de incentivos fiscales. Incluso dentro del marco temporal, desde el principio se prevén ayudas especiales para fomentar actividades vinculadas al COVID-19, es decir, a búsqueda de vacunas, actividades de investigación, test, etcétera, etcétera. Es decir, creo que la Comisión ha reaccionado bien. Es cierto que en Europa teníamos un marco mucho más estricto que el que teníais en el resto del mundo. En el resto del mundo no tenéis esas prohibiciones de subsidios que nosotros tenemos y que afectan a nuestras empresas, pero no creo a día de hoy que ese marco rígido
haya supuesto ningún problema, gracias en gran parte a la buena actuación desarrollada por la Comisión Europea en este campo. Mira, a propósito de tu intervención anterior, me ha provocado hacerte una pregunta en torno a un tema que hoy está muy en debate en el Perú y en América Latina, y me imagino que en Europa también. Es el famoso impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Porque tú comentabas un poco de que en el tema de las empresas es el momento de apoyar su no, digamos, debilitamiento y su no salida del mercado, ¿no? Pero ¿tienes alguna opinión ya formada, así muy brevemente, sobre esta discusión en torno al impuesto a las grandes fortunas, más allá de la cuestión recaudatoria en términos de si es eficiente o no es eficiente? No sé qué, si tienes si te apetece comentar alguna cosilla sobre eso. Sí, claro. Ciertamente es una tendencia. Esta mañana en algunos periódicos españoles precisamente aparecía la noticia de que forma parte de la coalición de gobierno. No sé exactamente si es de la coalición en sí misma o de alguno de los partidos de la coalición, porque que quieren impulsar el impuesto a las grandes fortunas. Ciertamente las épocas de crisis permiten hacer reformas que en otra época serían más complicadas, ¿no? Es decir, grandes medidas tributarias han surgido de épocas de crisis. La deducción por doble imposición internacional, sin ir más lejos, en 1918 surge en Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. Es decir, la crisis a veces es un momento de oportunidad, de repensar las cosas, de reactivar tu sistema o corregir los grandes fallos que tiene. Particularmente, en mi opinión, ahora mismo creo que es demasiado pronto para pensar en un programa recaudatorio estricto sensu. Es decir, como te decía ahora, quizás deberíamos estar pensando en calibrar la potencia de las medidas de ayuda a las empresas. Y por calibrar quiero decir, hay empresas que ahora necesitan ayuda, otras no necesitan ayuda, es decir, hay otras que están obteniendo beneficios extraordinarios en esta situación y los están obteniendo porque no han parado en su actividad se ha visto reforzada porque, por ejemplo, no quiero poner nombres, pero todos conocemos distribuidores que nos llevan el producto a casa y pequeñas tiendas de barrio, es decir, no solo multinacionales, pequeñas tiendas del barrio de aquí al lado, en las que yo voy a comprar el pan, voy a comprar el pescado, voy a comprar la carne y tienen una actividad económica mucho más importante de la que tenían hace unos meses porque con esta situación no vamos a la gran superficie que está más lejos, sino que nos quedamos en zonas cercanas. Es decir, hay quien necesita el apoyo, pero hay también quien no necesita el apoyo y si se lo damos a lo mejor es injustificado. Entonces ahora quizás deberíamos estar calibrando un poquito esas medidas. Entiendo que la situación de los distintos países no es la misma. Es decir, hay países que no tienen esa posibilidad de medir el impacto de las medidas, de hacer el traje a medida, no la camisa estándar, prêt-à-porter, ¿no? Entonces, cada país, en la medida de sus fuerzas, debe calibrar. La fase de recaudación, como decía, creo que es la última. Primero incentivemos la actividad económica, después pensemos en qué impuestos queremos. Podemos ir pensando en ellos, pero probablemente si introducimos nuevos impuestos ahora de manera inmediata, me da la impresión de que igual nos podemos equivocar, nos podemos llevar sorpresas, porque la precipitación nunca lleva a tomar buenas decisiones. Dicho esto, sí que es cierto que vamos a encontrarnos con unos presupuestos que van a necesitar nuevos recursos y dentro de esos nuevos recursos, los impuestos a quien tiene más capacidad económica son los que están barajando prácticamente todos los países en sus distintas formas, ya sean impuestos sobre la renta, es decir, subimos la tarifa progresiva, ya sean impuestos sobre el patrimonio, que era precisamente lo que esta mañana aparecía en prensa, es decir, la creación. En España tradicionalmente existía el impuesto sobre el patrimonio, luego tuvo una vida bastante azarosa y bastante controvertida por diversas razones que no vienen ahora al caso, pero la propuesta ahora es revitalicemos ese impuesto sobre el patrimonio con un nombre distinto, el impuesto sobre las grandes fortunas. También en otros países lo que se está planteando es revitalicemos los impuestos sobre sucesiones y donaciones, ya sea como impuestos autónomos, ya sea como
parte del impuesto sobre la renta. En definitiva, cuando yo recibo un patrimonio por vía hereditaria, pues es una fuente más de renta. Y hay países que se están planteando esa integración. Al mismo tiempo, me gustaría introducir una nota de reflexión. No sé cuál ha sido la situación del Perú, pero aquí en España ha habido grandes fortunas, en concreto hay una de ellas, Amancio Ortega, el propietario del Grupo Zara, que ha puesto prácticamente todos sus medios a disposición del Estado. Claro, si a esas personas que en una situación de crisis ayudan, ahora los hacemos también pagar exactamente igual que aquellos que no han ayudado, pues hombre, sería una situación un tanto peculiar. Es decir, tenemos que trabajar también en el reconocimiento de incentivos a las donaciones, a esa actividad, a esa movilización de la sociedad civil a favor de los más necesitados. Y en España se ha producido en muy distintos niveles, niveles de altísima capacidad económica y también niveles de una menor capacidad económica. También a esas personas hay que reconocerles lo que han hecho, no solo grabarles. También hay empresas que es cierto que pueden estar obteniendo beneficios extraordinarios ahora, pero que si no fuera por las redes o por las inversiones que han realizado en el pasado, ahora mismo no podríamos estar manteniendo esta conversación. Correcto, exactamente. Entonces, bueno, también ellas han sido parte de esa red de seguridad que hemos tenido en esta pandemia y quizás pues también son elementos que hay que poner en juego, ¿no? Hay que poner en valor, que hay que introducir en esa cesta de, bueno, si vamos a hacer una reforma fiscal, quizás debemos tener un poco todo en cuenta. No solo que pague más el que más tiene. Es cierto, debe pagar más quien más tiene. Es obvio, son los principios de la Constitución peruana, son los principios de la Constitución española. Pero al mismo tiempo, también tengamos en cuenta qué es lo que ha hecho cada uno durante todo este periodo, porque también eso es de justicia. Sí, igualdad es tratar de manera igual a aquellos que están en la misma posición, no aquellos que tienen posiciones diferenciadas. Sí, me parece un enfoque interesante. Comparto la reflexión que haces en torno a cuidado con hacer una camisa estándar, cuando en realidad hay que ser muy fino en el proceso porque esto va a afectar la economía que no conocemos, cuyo control no conocemos todavía. Si te parece, pasamos al segundo tema, que es un tema, hoy amanecimos con una norma peruana y te la quiero contar rápidamente. En el próximo lunes, o sea, este lunes que viene, va a vencer una delegación de facultades que el Congreso de la República le ha dado al Poder Ejecutivo en el Perú para afrontar algunas medidas iniciales contra la pandemia, ¿no? La ley es la ley 31011. Y uno de los temas sobre lo que se le facultó fue la compensación de pérdidas tributarias. Y el día de hoy ha salido el decreto legislativo 1481, que extiende el plazo de uno de nuestros sistemas de compensación. Te cuento un poco cómo son los sistemas de compensación en la regla general. Nosotros hemos decidido 2 sistemas de compensación. Uno opta cada ejercicio por la pérdida que ha tenido en ese ejercicio, aplicarla contra alguno de estos 2 sistemas. El primer sistema, en la regla general, es que yo tengo 4 ejercicios siguientes al de la producción de la pérdida para poder compensarlos en su integridad contra las ganancias que tuviera. Si después de ese 4º ejercicio sucesivo yo no puedo aplicarlo, entonces pierdo totalmente la posibilidad de aplicación hacia el futuro. El otro sistema es el sistema llamado B, que consiste en que yo puedo aplicar a partir del siguiente ejercicio en que la pérdida se produjo, aplicarlo durante toda la vida, pero solamente puedo tomar la mitad de ese valor en cada año, ¿no? De manera que puedo sostenerlo en el tiempo y evitar una práctica de escudo fiscal agresivo hacia adelante. Muy bien, respecto al primer método, la norma peruana ha establecido que las pérdidas que se van a generar de renta de fuente peruana en este ejercicio 2020 pueden ser trasladadas hasta 5 ejercicios inmediatos posteriores al del año 2020. Y el saldo que no se pueda compensar en esos 5 ejercicios no va a poder computarse nunca más. O sea, en concreto lo que han extendido es respecto de las rentas de fuente peruana, un ejercicio más. Y ya no 4, sino 5. Esa es la medida que se ha tomado. Todavía no sé qué va a pasar mañana, el domingo o el lunes, pero yo estaba preguntando mucho y estaba pensando, y ahí va también mi pregunta, que es introducir en el debate la posibilidad de aprobar un régimen de carry back,
es decir, un régimen por el cual las pérdidas del ejercicio 2020 se aplican contra el ejercicio 2019. Entonces, en la idea que yo estaba planteando es la siguiente: si yo tengo pérdidas en 2020 tributarias, las aplico contra el 2019 que posiblemente he tenido ganancias, de manera que disminuyo el ingreso gravable, genero una determinación de un impuesto y posiblemente voy a tener un saldo a favor, que puedo pedirle al Estado que me lo devuelva, y con lo cual estamos introduciendo el elemento tributario en los términos que tú estabas planteando, ¿no? Como un elemento para promover o subsidiar el proceso estatal. No se ha comentado mucho este tema aquí. Quería saber cómo lo ves, si hay ese régimen existe hoy en España, que nos cuentes un poco tu opinión y sobre todo preguntarte en tu reflexión si tú crees que estamos ante un beneficio o es un derecho a la imposición sobre la base de capacidad contributiva. O sea, la existencia de regímenes de pérdida tributaria y de su compensación son beneficios que te da el Estado o son derechos que tú como contribuyente tienes para lograr un acertado cálculo de la imposición sobre la base de la capacidad contributiva. Entonces, ¿qué te parece un poco tu opinión, plantearnos tu opinión al respecto, querido Adolfo? Sí, lógicamente me parece que la pérdida, por obvio que sea decirlo, es la otra cara del beneficio. Lógicamente, si el Estado grava el beneficio, pues también debe de alguna manera reconocer la pérdida. Lo que ocurre es que la capacidad económica, en nuestros sistemas tributarios hemos decidido trocearla por años, por ejercicios. Entonces, lógicamente, el beneficio y la pérdida están vinculados a un marco temporal que es el ejercicio fiscal. Eso produce distorsiones porque puede ocurrir que personas que durante un ciclo tienen beneficios, durante otro tengan pérdidas que puedan ser superiores a ese beneficio obtenido. Y al final, pues la vida o ese horizonte temporal de la empresa, de la persona física, es lo que nos va a permitir decidir si esa persona tiene una cierta capacidad económica o no la tiene. Lo normal en la mayoría de los estados es lo que comentas, el régimen peruano, una compensación de pérdidas hacia adelante. Es lo que tenemos en España también. Es lo que la gran mayoría de los países tienen. Hacia atrás, el problema de la compensación de pérdidas de manera retroactiva para ejercicios pasados se encuentra que es más difícil de gestionar y al mismo tiempo implica devoluciones de impuestos de ejercicios pasados. No puede implicar devoluciones de impuestos de ejercicios pasados. Eso ha hecho que algunos países se hayan planteado los carrybacks, la compensación de pérdidas hacia atrás, en situaciones especiales de crisis, como ha ocurrido con Estados Unidos. Creo que lo hicieron en la crisis de 2008. Lo han vuelto a hacer ahora. Han vuelto a regular un régimen de compensación hacia atrás 5 años, las pérdidas de este año, del pasado y del anterior. Se pueden compensar en los 5 años pasados. También lo han introducido la República Checa, Noruega y Polonia. Es decir, son medidas que algunos países están adoptando y a priori, sin conocer los detalles de las medidas de cada uno de los países, no me parece una mala idea. No me parece una mala idea dentro de esa conversación que teníamos antes, de ese diálogo sobre subvenciones. En definitiva, si permitimos a una empresa que compense las pérdidas de 2020 con los beneficios de 2019 o de 2018 y le devolvemos dinero, lo que estamos garantizando es que esa empresa tenga liquidez a día de hoy. Estamos dando un dinero para que tenga liquidez en el momento que lo necesita. Al mismo tiempo, estamos limitando la compensación futura de pérdidas, con lo cual tampoco es un dinero a fondo perdido. Correcto, exactamente. Exactamente. Con lo cual, a mí, a priori, me parece una medida bastante interesante. Evidentemente, esa medida tiene un componente bastante complejo y es que implica que hay que revisar las declaraciones de los ejercicios anteriores y ejecutar las devoluciones. Entonces, administraciones altamente informatizadas quizás lo pueden hacer con cierta facilidad. Administraciones con menos medios a lo mejor les resulta más difícil. Nuevamente, quizás tenemos que ponderar un poco
y hacer el traje a medida. Veamos qué capacidad tiene nuestra administración. Si nuestra administración tiene capacidad para gestionar ese sistema de carryback, de compensación de pérdidas hacia atrás, es una medida que puede ser interesante en el momento actual. Si nuestra administración no es capaz de gestionarla, entonces al final lo que vamos a hacer es distraer a los funcionarios de atender otras cosas y meternos en un follón, como decimos aquí, importante, ¿no? Es decir, a priori en el plano teórico es una medida interesante, pero tenemos también no solo que valorar el mundo de las ideas, la teoría, sino cómo aterriza esa medida en cada una de las sociedades. De acuerdo. Quisiera pasar a nuestro tercer tema, que además sé que te gusta mucho y has investigado alrededor de él, el tema de los precios de transferencia. A nivel interno peruano se está discutiendo mucho este tema y de la aplicación de las reglas de precio a la luz de la situación económica que se ha generado en el COVID por el COVID-19. No hemos abordado una modificación legislativa, pero solamente anoto una cuestión, que es que el gobierno emitió un decreto supremo, el 085-2020F, para establecer unas reglas de valoración a efectos de determinar el gravamen por enajenación indirecta de acciones. Nosotros tenemos un régimen por el cual si una empresa no domiciliada enajena acciones de otra empresa no domiciliada que a su vez controla una empresa domiciliada, en ese caso va a estar gravado con el impuesto peruano. Entonces, aquí se introdujo para efectos de determinar si algo está gravado y luego para determinar el valor de la acción, se introdujo un método que ya la ley había previsto, pero no se había reglamentado, que es el régimen de valor de flujo de caja descontado. Y esto ha traído una serie de discusiones por la redacción de la norma reglamentaria, en concreto para saber si está sustituyendo un régimen de precio de transferencia o si además del establecimiento de este valor, el régimen de precio de transferencia se mantiene. Yo en una reunión el día de ayer conversaba sobre esta determinación del valor de flujo de caja descontado y le notaba una serie de problemas de parámetros, ¿no? Pero solamente lo quería plantear a efectos, no tanto para que te metas en esta cuestión tan concreta con nosotros, sino para el público que nos está siguiendo atentamente. Pero hay dos cuestiones que me gustaría que tú abordaras, ¿no? Primero, en el mundo empresarial estamos discutiendo esto en dos sentidos, ¿no? Cómo establecer o completar protocolos que permitan sustentar o probar la variabilidad de los precios y, por lo tanto, la determinación del precio de transferencia de hoy cuando vengan las fiscalizaciones de la Administración Tributaria en los próximos años, ¿no? Y luego, algunas personas y empresas y sobre todo auditoras están empezando a proponer pensar las políticas de las empresas en materia de precios para afectar o para tratar de soltar un poco el tema de la liquidez. Yo no sé cómo estás viendo tú este tema en este marco, qué plantearías al respecto, qué reflexión te suscita este asunto. Bueno, la verdad es que podríamos hablar mucho sobre esta cuestión, es decir, nos daría para no solo la hora entera, yo creo prácticamente, sino para varios programas. Varios capítulos. Sí, varios capítulos. Por abordar los dos temas que planteas, empezamos primero cómo establecer protocolos, después, si queréis, pasamos a las consideraciones más políticas en materia de precios. Por favor. Y en materia de precios y esas consideraciones políticas, yo lo dividiría en varios subtemas. Para la empresa me has planteado, pero también para los gobiernos y al mismo tiempo para la OCDE, ¿no? Es decir, yo creo que tiene distintos matices dependiendo de cuál es el jugador con respecto al que nos planteamos cuáles van a ser las consecuencias. Respecto a las empresas, evidentemente estamos en un año extraño. Estamos en un año extraño en el que las bases de datos que se utilizan normalmente a efectos de búsqueda de comparables van a ser de poca utilidad. La situación económica de 2020 no es la de 2019, ni es la de 2018, ni probablemente será la de 2021, ni la de 2022, suponiendo que, y espero, que estemos mejor en esa época. Eso nos lleva a que desde el primer momento hay que ser cuidadoso con qué es lo que se hace y por qué se hace. Y como bien indicas, hay que documentarlo. En definitiva, creo que también es importante
que no perdamos de vista que la idea del principio de imposición a precios de mercado, esa idea de que una empresa controlada en un grupo de sociedades debe comportarse como un tercero independiente, pues nos da un poquito la pauta de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué está pasando en el mercado a día de hoy? Pues a día de hoy está pasando que hay que renegociar deuda, hay que renegociarla con los bancos, Exactamente. hay que renegociar contratos, hay que renegociarlos pues, con tu arrendador, si tienes una oficina, un edificio arrendado, hay que renegociarlos con los proveedores. Hay situaciones excepcionales, a lo mejor alguien te iba a vender algo y se ha quedado bloqueado en un sitio, no puede entregarlo. Entonces, todas esas situaciones de mercado son trasladables a la realidad de un grupo societario con distintas filiales. Y creo que en este año la búsqueda de comparables internos, es decir, qué ha pasado con los terceros, con los que tengo que negociar, con el banco, con el proveedor que no es del grupo, con prestadores de servicios que no son del grupo, van a ser una pauta bastante relevante. Y si documentamos qué es lo que está pasando con terceros, pues obviamente con todas las cautelas podemos quizás tomar ese parámetro del comparable interno como elemento para saber qué hacemos con nuestras partes vinculadas. Es cierto que hay muchas administraciones tributarias muy reacias a los comparables internos y que los desechan con mucha facilidad. Pero 2020, a día de hoy, lo único que podemos conocer es lo que está pasando. Correcto. Lo que está pasando es lo que está pasando a todo el mundo, no solo dentro de un grupo. Es decir, dentro de un grupo podemos utilizar eso que está pasando con terceros para establecer qué es lo que debe hacer la parte vinculada. Y sobre todo es fundamental lo que tú comentas, documentar, que por qué se hacen las cosas. Eso es crucial dejarlo claro. ¿Qué metodología empleamos? ¿Por qué la empleamos? Y que todo eso se vuelque en la documentación de precios de transferencia que el contribuyente tenga. No sé cuáles son los umbrales de documentación en Perú, pero yo siempre aquí en España, incluso cuando tienes personas o clientes, empresas, cuando te preguntan y no tienen obligación de documentar, yo siempre aconsejo que se tenga una cierta documentación, que se sepa por qué se hacen las cosas, incluso si no tienes obligación formal de documentación de precios de transferencia. Porque dentro de 3 años, dentro de 4 años, pues vamos a tener que sacarlo y vamos a tener que recordarlo ante la inspección. Con lo cual, ahora que tenemos esta situación tan excepcional que la estamos sufriendo, es el momento de plasmar por escrito, de dejar prueba, dejar trazo y lógicamente se me ocurre que los comparables internos en muchas situaciones pueden ser elementos que al menos nos permitan tener una tabla de salvación en el futuro. En España hay jurisprudencias relevantes sobre comparables internos, en otros países también, y bueno, pues es un elemento a tomar en consideración. Los datos de bases de datos a día de hoy no nos sirven y los nuevos datos de qué es lo que pasó en 2020 pues los vamos a tener dentro de algún año y dentro de algún año pues a lo mejor ya es tarde para acordarnos de qué es lo que pasó en nuestra empresa exactamente. Entonces, en ese plano... Es verdad. En ese plano es importante, como tú indicabas, hacer un esfuerzo adicional. Sé que ahora mismo las empresas están en otras cosas, pero a veces dedicarle a esto un poquito de tiempo puede salvar problemas futuros que van a ser sin duda importantes. En el plano más, si quieres, político, que comentabas, ¿no? Es decir, políticas de la empresa, políticas de los estados, políticas de la OCDE. La propia OCDE reconocía, creo que era esta semana, Pascal Santamans decía que a finales de año esperan emitir un documento sobre precios de transferencia en la situación de COVID-19. Es decir, que probablemente la OCDE dará unas pautas, están trabajando en ello. Los pobres están desbordados, creo, ¿no? Tienen muchos frentes abiertos, por lo cual la cuestión de precios pues parece ser que la van a tratar, pero el documento no saldrá hasta dentro de unos meses.
En materia de estados, la verdad es que sí, se pueden producir situaciones un tanto paradójicas. Sabéis, creo que lo conocéis, porque entre otras cosas algún estado en Latinoamérica nos ha copiado, que España ha tenido una política de precios de transferencia un tanto agresiva con multinacionales, ¿no? La teoría del establecimiento permanente español, se dice, ¿no? Que lleva a atribuir muchos beneficios o más beneficios de los habituales con políticas más ortodoxas de precios a las filiales de grupos multinacionales en España. Es decir, la administración española ha sido un poco agresiva en ese plano, heterodoxa. Los tribunales han convalidado esa posición. Pues claro, ahora nos encontramos con la otra cara de la moneda. Es decir, hemos intentado atraer beneficios, a lo mejor resulta que ahora también atraemos pérdidas. Es decir, estados que han sido especialmente agresivos a la hora de aplicar una determinada visión de los precios de transferencia o de la atribución de beneficios a establecimientos permanentes, que para estos efectos son prácticamente lo mismo, ahora se pueden encontrar con que realmente va a haber pérdidas para todos y ellos van a participar en ese pastel de una manera bastante relevante, bastante importante. Al mismo tiempo, se producen también, y esto afecta a ese plano estatal, pero afecta también al plano empresarial, una serie de paradojas. Y es que durante años las empresas, los grupos multinacionales han venido manteniendo que la actividad realizada por muchas de sus filiales productivas, filiales de distribución, era rutinaria, con lo cual tenían un beneficio rutinario. Eso permitía que los beneficios residuales del grupo fuesen a parar a otras jurisdicciones. En ocasiones podían ser de baja tributación, en otras no, pero lo cierto es que allí donde se produce, allí donde se distribuye un producto, en la medida en que fuesen funciones rutinarias, tenían un margen de beneficio bajo. Pero claro, bajo porque se decía que eran funciones de bajo riesgo también, y que el riesgo se asumía en otras partes del grupo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues que las funciones de bajo riesgo o de riesgos mínimos suelen tener un margen estable de beneficios. Con lo cual, muchos grupos que se han encontrado en esa situación atribuyen un margen escaso a filiales o establecimientos permanentes en determinados países porque son de bajo valor, servicios de bajo valor, porque son actividades rutinarias que no son las que me dan el beneficio de mi grupo empresarial. Y si tuvo el beneficio empresarial en otro sitio, ahora se van a ver en la situación contraria. Si me atribuyen beneficios donde estoy fabricando o distribuyendo, pero estoy en una situación global de pérdidas, lo que voy a tener que intentar es que me reconozcan también que estoy en situación global de pérdidas. Nos podemos encontrar la paradoja de que haya administraciones que digan, no, esto es una actividad de bajo riesgo. Y así me la han presentado, en la documentación de precios de transferencia. Tienes razón. Con lo cual puede ser un problema. También ha ocurrido que hay administraciones que han sido agresivas en ese sentido y en actividades que generaban pérdidas las han convertido en rutinarias y que generan un beneficio. Eso provoca que determinadas empresas que ahora están sufriendo pérdidas reales en todas las partes del grupo se vean ya, es decir, yo eso no lo he visto no ya en situaciones como la del COVID, sino que vienen de ejercicios pasados, se vean luchando porque las pérdidas se les reconozcan en determinadas jurisdicciones. Y esa situación se va a incrementar a partir de ahora. Es decir, va a haber administraciones que digan, no, el riesgo aquí no estaba, estaba en otro sitio, lo cual atribuyo beneficios, o al menos no me atribuyo todas las pérdidas. Correcto. Es decir, me da la impresión de que nos vamos a ver en un horizonte en el que va a haber pérdidas no compensables en ningún sitio. Y las empresas se van a ver en esa problemática. Al margen de todo esto, pues está también, desde la perspectiva de precios, toda la situación de contratos particulares, ¿no? Es decir, si el grupo es lo suficientemente grande como para tener una empresa financiera ubicada en una jurisdicción, pues lógicamente la filial peruana, si el grupo tiene una financiera en Luxemburgo, en Holanda, va a tener que renegociar las condiciones de financiación, va a tener que renegociar los contratos.
Si paga royalties, regalías a alguna entidad extranjera, pues también ese tipo de contratos va a haber que revisarlos y determinar si hay que bajar los precios, no hay que bajarlos, en fin, toda una serie de consideraciones quizás que ya van más al detalle de las operaciones específicas que forman parte de la realidad de las operaciones en las multinacionales, porque quizás son ya más de detalle y están un poco más fuera de esa pregunta que creo que iba más en el plano político que me hacías. Pero vamos, si quieres en alguna de ellas podemos entrar sin problemas porque, como sabes, es un tema que me gusta. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer si tú quieres, una segunda edición para hablar solo sobre el precio de transferencia y sobre el artículo tan interesante que has trabajado y que vamos a publicar en estos días sobre tus reflexiones en torno al régimen y a la propuesta OSD. Entonces, te comprometo ya desde ahora para una próxima entrega para trabajar solamente ese concepto. Muy bien, quisiera pasar a un cuarto tema, que sería ya casi, terminaríamos con este primer bloque de ideas, ¿no? El financiamiento de las empresas. A nivel interno estamos discutiendo sobre la adecuación, sobre cómo echar hacia atrás la adecuación de nuestro régimen de limitación de deducciones de intereses, que para el 2019 y 20 tenía una regla transitoria, que era una regla que iba desde nuestro régimen anterior, más en el modelo anterior de su capitalización, hacia la propuesta o una cláusula armonizada con la propuesta BEPS de la acción 4, sobre deducibilidad del gasto por intereses y otros pagos financieros, ¿no? Nosotros de todo ese conjunto hemos establecido la primera idea que tenía OSD, que era establecer la regla general de una ratio fijo de deducibilidad de intereses, ¿no? A un gasto financiero deducible en un porcentaje de EBITDA. Eso es lo que vamos a tener en el futuro. Los demás elementos que plantea la OSD, la regla opcional de escape de una norma que permita adaptar esta regla general a las situaciones particulares de los grupos multinacionales, nosotros no la hemos tomado en cuenta. Tampoco el umbral mínimo de deducibilidad como concepto, ¿no? Para tratar de ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Y tampoco los arrastres de la deducibilidad de la carga financiera hacia ejercicios futuros o hacia ejercicios previos tampoco la hemos tomado. Pero entonces sí hemos excluido a los bancos históricamente de esta regla general y tienen ellos una regla particular, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar con esta pequeña cuestión, ¿no? Sobre lo que se parte, Adolfo, aquí es un poco que entender que esta regla, no solo la transitoria, sino la final, la que va a quedar, la armonizada al modelo OCDE, puede afectar seriamente la proyección empresarial a raíz de la situación creada por la pandemia, ¿no? Y por las medidas que estamos tomando de inamovilización. Entonces, yo quería que tú nos plantearas una especie de visión sobre esta regla, pero también que le pusieras un poquito de comentario a la cuestión de cómo veías tú la hoja de ruta previa a COVID-19 en el proyecto de la OECD y cómo lo ves ahora. No sé si te apetece contestar esto también. Sí, claro. Creo que son dos preguntas netamente diferenciadas, ¿no? Por un lado, sí, la acción 4 BEPS, la barrera de intereses, como se llama aquí en Europa, que es por lo que me comentas, estáis ahora aplicando en Perú. Por otro, digamos, el marco general de BEPS, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Me da la impresión de que la última pregunta no estaba tan relacionada con la acción 4, sino con el marco general, ¿no? Sí, dejémosla un poquito entonces para tratarla en el siguiente bloque. Si quieres, concentrémonos en la acción 4. La acción 4. Bueno, la acción 4 es una medida que cuando en España se introduce plantea varios problemas vinculados precisamente a todo esto que estás comentando, ¿no? Es decir, puede afectar a pymes, puede afectar a ciertos proyectos que se financian con deuda, puede afectar al marco macroeconómico en general, ¿no? Entonces, es una medida problemática y por lo que me estás comentando, en Perú habéis optado por la opción más rígida, ¿no? Es decir, habéis optado por una opción que no admite modulaciones en atención a las situaciones especiales que pueden existir. La barrera de intereses lo que trata, es decir, es una norma cuya finalidad es que el beneficio
de una empresa no quede reducido a cero y no pague impuestos sobre sociedades. Correcto. Pero claro, al mismo tiempo es una medida que puede tener un efecto contraproducente sobre la propia empresa y la propia medida de la capacidad económica. ¿Qué ocurre si la empresa está en pérdidas operativas? Probablemente esta medida no se aplique en este caso, al menos en algunos estados no se aplica si hay pérdidas operativas. Pero claro, cuando empieza a salir de esas pérdidas operativas, a lo mejor lo está haciendo esa empresa con financiación externa. Y eso no implica que esté en beneficios en sí misma, sino implica que empieza a tener una situación un poquito mejor, el enfermo ya está estabilizado, ya está saliendo de la unidad de cuidados intensivos, y si no le permitimos deducir los intereses que tiene además que pagar a un banco, a un tercero, es decir, no es una parte vinculada, le estamos haciendo tributar por el impuesto sobre sociedades. Es decir, es una medida que en España cuando se concibe, cuando se introduce, se busca dos finalidades. Una, evitar los problemas que la anterior norma de subcapitalización planteaba, de discriminación. Era contraria a los convenios, era contraria al derecho de la Unión, se trata de superar esa idea. Pero al mismo tiempo pretende ensanchar la base imponible del impuesto sobre sociedades limitando las deducciones de intereses. Claro, eso afecta a muchos grupos de empresas y a muchos proyectos que operan sobre la base de financiación externa. Pues esa medida, a mi juicio, en esta situación concreta y en la situación de muchos países como Perú o muchos otros en vías de desarrollo, creo que es una medida que no favorece la actividad productiva y que debería repensarse. O si no se quiere repensar, porque al menos está introducida, creo que la acción 4, y al margen de la acción 4 también hay otras iniciativas, se debe modular su efecto. Se debe excluir cierto grupo de empresas, pymes, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, ciertos sectores donde hay financiación externa por parte de partes no vinculadas, por fondos de capital riesgo, por fondos de inversión, por, en definitiva, un tercero que mete dinero en ese proyecto para hacerlo rentable y que a lo mejor no decide no meterlo precisamente porque el pago del impuesto sobre sociedades, motivado por esta medida, provoca una distorsión y hace que la actividad no despegue. En la época de crisis se decía que este tipo de medidas a quien no favorece es a la empresa que comienza la actividad. Exactamente. Son medidas contrarias a quien comienza, no solo son contraproducentes para las pymes. Entonces, creo que esta situación en la que un buen grupo, la mayoría de la economía va a estar en pérdidas, en la que la mayoría de la economía acude a financiación externa, ya sea del Estado, ya sea de bancos, quizás debería flexibilizarse y modularse. Insisto, la OCDE da herramientas, una es la del grupo que tú comentabas, pero también se pueden crear ciertas excepciones por sectores, como estamos comentando. Sí, está bien. Solamente para comentarte que en el Perú tenemos, o sea, respecto a la propuesta OECD, nosotros no hemos creado reglas específicas para sectores, ¿no? Para modular, como tú estás planteando, pero sí tenemos un umbral mínimo para MIPES, digamos, ¿no? Que es 2.500 UITs. Y luego, sí recordar que tenemos un régimen transitorio 2019-20 donde hemos extendido la vieja regla de subcapitalización que había en América Latina de un porcentaje sobre el patrimonio para partes vinculadas, lo hemos extendido ahora a todo el financiamiento durante estos 2 años, 2019 y 2020. O sea, la regla ya no se aplica solamente con mis préstamos con partes vinculadas, sino todo tipo de financiamiento. Y luego para el 2021 ya vamos a aplicar una regla armonizada con la OECD, como te decía, con el punto principal de la relación con el EBITDA y con este límite. Ahí no se aplica el límite a los bancos, mejor dicho, los bancos no entran dentro de este sistema y tampoco las asociaciones público-privadas, que sería el tercer caso. Muy bien, entonces si te parece... Pero una pregunta, Lucho, es decir, no entran los bancos, entiendo que por sí mismos, no el préstamo que concede un banco a una empresa. No, claro, o sea, los financiamientos del propio banco, exactamente, tal cual. Claro. Sí. Con lo cual es importante, porque al final la empresa que acude al banco, a la institución financiera, tiene ese límite de todas las maneras.
Sí, sí, sí. Normalmente, en los consejos que se han venido desarrollando desde distintas instituciones, y en algunas de ellas tú sabes que yo he participado a países más en vías de desarrollo, es una medida demasiado compleja para aplicar y que produce distorsiones, con lo cual creo que hay que pensarla muy bien y repensarla. Luego tiene otro efecto, y quizás en Perú se da menos porque Perú tiene menos convenios de doble imposición, pero en otros países que tienen una red de convenios de doble imposición mínimamente desarrollada, lo que produce esa medida es el desplazamiento de los intereses hacia los royalties o las regalías. Es decir, no puedo deducir mi base imponible en el grupo multinacional con intereses, pues lo hago vía servicios o lo hago vía regalías, con lo cual tampoco es una medida tan eficaz para luchar contra la planificación de grupos. Es cierto que los intereses es la manera más fácil, doy un préstamo, pero hay otros instrumentos quizás más flexibles y que reconozcan más la capacidad económica de las empresas que en definitiva no están en esa dinámica de planificación fiscal internacional, ¿no? Las empresas internas a las que se le impone un límite que está pensado realmente para grupos multinacionales. Sí, y si te he seguido un poco, también podría ser incluso contraproducente, ¿no? En el marco de los convenios, porque si estoy sustituyendo en el grupo multinacional un servicio de préstamo, perdón, un préstamo y un servicio de deuda por sacar las actividades y realizarlas fuera del territorio del Estado, con lo cual estoy también quitándole un nivel productivo a ese Estado. No sé si también tiene eso. O sea, si en mi planificación de grupo ya no te presto para que tú lo hagas, sino yo lo hago desde fuera, entonces en algún sentido estás deslocalizando la producción, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que antes, sin llegar ni siquiera a deslocalizar la producción, ¿no? Pero antes lo más fácil para reducir la base imponible de una filial era le doy un préstamo. Sí, claro. ¿No? Es decir, con estas medidas estás limitando que le des el préstamo, pero puedo erosionar esa base imponible también de otras maneras. ¿Y cuáles son esas maneras? Digo que le presto unos servicios que, bueno, pues pueden ser dudosos, es decir, sustituyo el préstamo por unos supuestos servicios o lo sustituyo por royalties, por el pago de regalías. Entonces, no hace falta tampoco llevarse la actividad afuera. Tengo otros mecanismos, es verdad que pueden ser ilegales, que puedes luchar contra ellos con otras técnicas, pero vaya, es decir, creo que no eliminas esos otros mecanismos alternativos. Lo que estás haciendo es llevas una planificación fácil que se hacía antes hacia otras maneras de hacer actividades con efecto similar. Sí, correcto. Sí, eso es lo que... Perfectamente, sí, correcto. Está bien, pasemos entonces al segundo bloque. Y ahí yo tengo dos ideas o dos cuestiones que conversar contigo. La primera, que ya has ido adelantando que este parecer no es tan cierto, o no por lo menos en materia de precios y en alguna otra materia, pero pareciera que hay un alto en las actividades de OECD en relación al seguimiento de sus medidas de BEPS y BEPS 2, lo cual es natural, ¿no? Ocurre la pandemia y todo se reorganiza, pero y ahí va mi pedido de reflexión para que nos cuentes cómo ves tú BEPS 2 especialmente, o sea, ¿qué sientes que está haciendo la OECD o empieza a hacer o hacia dónde va a enfocar o lo va a parar, esperar un tiempo mejor en un año? ¿Cómo planteas tú el seguimiento que va a hacer la OECD de estos temas, ¿no? Ese sería mi primer pedido de reflexión. Bueno, es difícil decir sin estar en la OCDE y viendo o leyendo las declaraciones de Pascal Saint-Amans. Las declaraciones que se hacen desde la OCDE es que no hay retraso, que realmente los trabajos en BEPS 2, en la acción 1 realmente de BEPS 1, es decir, en la de la economía digital, van a continuar y se espera alcanzar un consenso internacional a final de año y que se empiece a ejecutar. Realmente creo que es una visión optimista. Él evidentemente conoce su institución mejor que yo, evidentemente.
que no la conozco, no. Pero es obvio que hay una cuestión, si quieres, de limitación de recursos, no solo en la OCDE, sino en los estados. Es decir, la OCDE probablemente ha tenido que asumir una serie de acciones inesperadas. Lo están haciendo y lo están haciendo bien, y creo que están haciendo herramientas que pueden ayudar a todos los estados. Eso implica, la OCDE tiene recursos limitados también, con lo cual recursos probablemente que antes estaban dedicados a un proyecto difícil como es BEPS 2, ahora tiene que dedicarse a otras cosas. Probablemente eso ya de por sí traerá retraso. Los distintos estados ahora mismo están pendientes de otras cuestiones. Es decir, las administraciones tributarias de muchos países en el Inclusive Framework de la OCDE están pensando en las medidas internas para luchar contra el COVID. Entonces, tampoco le pueden prestar a estas cuestiones la misma atención que en condiciones normales. Al mismo tiempo también, ciertos países, ciertos grupos se están pronunciando sobre que no estamos en la coyuntura para hacer una reforma radical del sistema. En Estados Unidos hay posiciones muy claras en ese respecto. Igualmente, parece que en el Inclusive Framework hay una cierta grieta que antes no existía, o antes nunca ha existido ese consenso, me da la impresión, un consenso. Pero ahora la grieta se está abriendo más. Hay países que claramente quieren ensanchar el Pilar 1, hay otros que lo quieren reducir. En ese contexto es complicado saber qué es lo que pasa. Y con respecto al Pilar 2, Pilar 2 es enormemente complejo, es una norma enormemente compleja y en Estados Unidos ha habido que retocarla como consecuencia de COVID. Supongo que eso también influirá en cómo se desarrolla en el contexto de la OCDE. Al mismo tiempo, habrá que ver qué ocurre con distintos países. India hace, por recordar que ha sido con efectos 1 de abril, ha ampliado su Equalization Levy, que antes solo se aplicaba a los casos de anuncios digitales. Sí. Ahora parece que se aplica a todo tipo de transacciones electrónicas de venta de bienes y servicios. Y es una noticia que leí esta semana. No he tenido tiempo de mirar el alcance de la medida. Pero bueno, es decir, hay reacciones en distintos países que pretenden, de alguna manera, ir un poquito más allá del consenso. El consenso OCDE no pasaba por ese ensanchamiento de medidas unilaterales, sino más bien esperemos a ver qué ocurre, cuál es el acuerdo y entonces desplegamos las medidas. Pero al menos congelamos las que teníamos hasta ahora. Entonces, me da la impresión de que va a ser complicado. Al mismo tiempo, complicado alcanzar un consenso sobre el Pilar 1. O el Pilar 2 también, porque además es una medida compleja. Al mismo tiempo, sobre el Pilar 1, muchos estados se plantean que, y eso lo leí esta mañana en la prensa española, que el impuesto sobre las grandes multinacionales, la tasa Google, bueno, va a suponer toda una serie de ingresos extra en el caso de que se aplique, de que se llegue a aplicar. En España, como sabes, teníamos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley parece que se pretende revitalizar de tasa Google. Pero claro, en el actual contexto, perdonad, no sé. No te preocupes. Perdonad. Es que tengo el móvil conectado con el ordenador y suena en el ordenador también. A pesar de que me pasa lo mismo, sí. Lo que os comentaba, en el actual contexto internacional, uno de los problemas que se plantea es medidas unilaterales. Pensamos que esas medidas unilaterales nos van a llevar a ingresos extra que son muy necesarios en el proceso de recuperación. Sin embargo, en el modelo que la OCDE había presentado, cantidades A, B y C, claro, también las pérdidas podían venir a los distintos estados. Con lo cual, ojo con lo que queremos, porque a lo mejor, si lo que queremos es el modelo OCDE, nos podemos convertir en partícipes de las pérdidas. Exactamente. Con lo cual, nuevamente, volvemos a lo mismo. Creo que hay que repensar qué es lo que se hace antes de hacerlo, porque después puede suponer un problema.
Al mismo tiempo, las tasas Google, como las ha pensado España, como las ha pensado muchos países, creo que Brasil también ha introducido, por hablar de un ejemplo en Latinoamérica, recientemente plantean serios problemas de compatibilidad con los convenios de doble imposición que tenemos. Y aquellos grupos multinacionales que se vean afectados por esas medidas unilaterales, en muchos casos van a llevarlas a recursos jurisdiccionales. Con lo cual, antes de aprobar una medida unilateral, debemos pensar cuál va a ser el efecto de esa medida. Esa ecuación que hay en muchos países, ¿realmente apoyamos la medida unilateral, la aprobamos y tenemos ingresos extra? O un poco el cuento de la lechera, en mi opinión. Ni van a ser tantos ingresos, a lo mejor nos encontramos con que hay una gran litigiosidad en torno a la medida, y si optamos por el modelo de la OCDE, pues a lo mejor también somos partícipes de pérdidas, o no cobraremos o no tendremos ingresos hasta dentro de unos años. En eso sabes que soy bastante crítico con la opción de la OCDE, con las propuestas que se han planteado hasta ahora, y en mi modesta opinión, para países en vías de desarrollo, para países con menos medios que los miembros realmente de la OCDE, quizás un modelo tradicional de retenciones, de repensar su política de convenios, es mucho más efectivo. Otras medidas que se han adoptado también en otros países en materia de precios de transferencia, pues pueden ser mucho más efectivas para los distintos países que a lo mejor depositar todas las esperanzas en un impuesto que no nos va a dar, en términos de ingresos públicos, mucha rentabilidad y que además puede generar litigiosidad si se trata de avanzar y de ejecutar antes de que exista ese consenso en la OCDE. Entonces estamos en un panorama muy incierto, un panorama en el que creo que los países deben pensar, deben meditar mucho sobre qué es lo que hacen. Y la opción fácil que se ve, insisto, se ha visto en España esta misma mañana, porque la coalición de gobierno lleva tiempo tratando de proponer esa tasa Google, como se llama popularmente. Creo que debe meditarse más. Puede ser una medida enormemente problemática. Al mismo tiempo también, volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Muchas de esas empresas quizás han posibilitado que nos mantengamos durante toda esta pandemia, ¿no? Es decir, hacerlos ahora, se han colaborado con el Estado. Hay estados donde Amazon ha estado colaborando, donde, en fin, Estados Unidos es el caso, pero en otros... Sí, el caso de Estados Unidos, sí. Claro, es decir, hacer que esas empresas, que es cierto que tienen beneficios extraordinarios, paguen la crisis, es una ecuación un poco simplista. Evidentemente se puede pensar, y hay propuestas en ese sentido que merecen una cierta atención. Impuestos de solidaridad, como los que exigió Grecia en la anterior crisis. Vamos a ver qué sectores han tenido un beneficio extraordinario y pueden contribuir más. Pero bueno, hay que pensar las decisiones antes de ejecutarlas. Correcto. El discurso de grabamos al no residente porque no está aquí, lo grabamos porque tiene muchos beneficios, a veces es un tanto simplista. Sí, son como las letanías católicas que se van repitiendo y de pronto un día ya te las creíste sin haberlas analizado y dándole contexto, ¿no? Sí. Mira, estoy dejando para el último momento de nuestra reunión, porque ya por allá debe ser altas horas de la mañana, o inicios ya de la mañana del día siguiente. Estaba dejando para el final la conversación en torno a la nota que publicó el secretariado de la OECD sobre el análisis de los tratados y su impacto a propósito de la crisis del COVID-19, ¿no? Del 3 de abril de este año. Entonces, a mí le he leído y me ha suscitado algunos comentarios que me gustaría que al hilo de lo que te lo voy comentando, tus reacciones, ¿no? La primera cosa es, si tenemos claro, la nota plantea cómo algunas reglas que conforman el marco de fiscalidad internacional, tanto doméstico y convencional, creo que también incluye las reglas internas, resultan afectadas como consecuencia de circunstancias excepcionales, ¿no? De COVID-19. Pienso que en concreto se está refiriendo a las implicaciones que resultan de las situaciones de los empleados de una entidad no residente cuando trabajan remotamente, ¿no? El famoso teletrabajo, desde una localización distinta de la que constituye su lugar habitual de trabajo. Me parece que ese es el contexto y el espacio de este documento.
La primera cuestión que me ha llamado a mí la atención es que sea el secretariado y no sea el comité, ¿no es cierto?, el encargado de todo este tema. Y me parece recordar que es la segunda vez, o por lo menos es la segunda vez que mi cabeza fija en torno al secretariado, porque si te acuerdas, el año pasado el secretariado también emitió un documento cuando estamos hablando justamente de estas tasas, de la tasa GUL, ¿no? Para que, planteando esta idea de la atribución de los beneficios y la recaudación en un solo estado, ¿no? Que no sé en qué ha acabado ese documento, pero me llama la atención este activismo de secretariado, si tiene que ver con simplemente las circunstancias o tiene que ver con alguna otra cuestión que tú de repente que estás más cerca allí, por lo menos territorialmente, la OSD, puedas tener una lectura que a mí se me escapa. Y luego, ¿qué comentarios tienes sobre lo que señala este documento en relación a los artículos 4, 5 y 15 del modelo de convenio de la OSD? Y finalmente, ¿qué piensas sobre las recomendaciones dirigidas a las autoridades fiscales, ¿no? ¿Y por qué te planteaba esto? Si le damos un enfoque soft law, también quería preguntarte si que el hecho de que sea el secretariado y no sean el conjunto de los miembros de OSD que lo han aprobado, cambia su estado de relación interpretativo a lo que dice el propio modelo, ¿no? Y luego, este pedido a los estados, ¿cuál es el alcance? Yo lo veo todo como muy soft law, pero yo como usuario en el Perú, para interpretar mis CDIs, tengo que pasar una serie de elementos interpretativos, pero ¿qué papel o qué rol le das a este documento, ¿no? En fin, son varias cosas que me gustaría que comentes ya en este último momento de nuestra reunión. Yo no le atribuiría en el caso de este documento especial importancia al hecho de que sea el secretariado. Quizás en el anterior que mencionabas, en el contexto de la discusión sobre BEPS 2, el que fuera un documento del secretariado implicaba que había que buscar un consenso que era inexistente. Es decir, ese era probablemente... Estaba impulsando, ¿no? Es decir, no había consenso, el secretariado trata de impulsar las distintas posturas a ver si encontramos ese consenso que no hemos sido capaces de alcanzar. En este caso probablemente responde más a una situación de urgencia y a una situación de urgencia en dos sentidos. El COVID-19 por sí mismo y la situación específica que tú comentas, hay personas que se han quedado bloqueadas en distintos países y eso puede influir en cómo apliquemos los tributos. Pero también hay una situación de urgencia tributaria, en el sentido de que inmediatamente distintas autoridades de distintos países, Irlanda, Reino Unido, Australia, creo recordar, empiezan a emitir notas sobre las consecuencias que puede tener la situación de que me quedo atrapado en un país, trabajo desde allí o no trabajo desde allí, simplemente estoy presente y me pueden hacer residente. Y antes de que proliferasen esas notas y posturas diversas, pues a lo mejor el secretariado se ha anticipado estableciendo una serie de reglas que parecen a priori bastante sensatas. Es decir, son reglas que simplemente nos llevan a pensar, bueno, si una persona está trabajando desde su casa y su lugar de trabajo está en otro país, pues a priori no hay un establecimiento permanente porque estés en tu casa o porque estés contratando incluso desde tu casa. Sabemos que el establecimiento permanente pivota sobre dos conceptos: el lugar fijo de negocio, la celebración de contratos para la gente dependiente en un país. Bueno, pues si me he quedado en España porque realmente no he podido volar hacia Perú y estoy trabajando aquí desde mi casa cuando mi sitio de trabajo es Perú, pues eso nos genera un establecimiento permanente de la empresa peruana en España. Al mismo tiempo, el mero hecho de que me tenga que quedar temporalmente aquí en España sin poder volver a Perú, porque tampoco sea residente en España. Y al mismo tiempo, si mi salario está vinculado a mis funciones en Perú, pues que España no adquiera la posibilidad de, por el hecho de que estoy ejecutando mi trabajo desde España, se grava ahora en España ese salario cuando naturalmente correspondería a Perú, que es el lugar donde desarrollo mi función habitual. Son medidas que me parecen bastante razonables. Y hasta cierto punto creo
y en España lo he discutido con algún compañero, quizás podrían derivarse de una idea general de fuerza mayor, la fuerza mayor del Código Civil. Al final, la normativa tributaria regula solo ciertos aspectos y se remite a la normativa común en aquellos no regulados por la norma tributaria, con lo cual la fuerza mayor podría conducir a conclusiones muy similares. Tengo más dudas sobre el establecimiento permanente de construcción y tengo más dudas porque el documento de la OCDE dice el periodo de paralización de la obra como consecuencia del COVID, bueno, se computará a efectos de considerar que existe establecimiento permanente. Es cierto que es una conclusión en línea con los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, donde cierto tipo de periodos por mal tiempo, por falta de suministro, se computan o se pueden computar, pero no estoy completamente convencido de que no sea una causa de fuerza mayor que impida computar el periodo, porque incluso dentro de los comentarios al modelo de convenio de la OCDE hay ciertas inconsistencias en esta materia. Pero bueno, es una cuestión accesoria que solo afecta a las empresas de construcción. Quizás, y esto es lo que puede resultar más polémico del documento, es que no sé si realmente la OCDE ha pensado qué consecuencias puede tener ese documento en BEPS 2, porque al final las figuras tradicionales de los convenios de doble imposición están basadas sobre la presencia física. El establecimiento permanente implica presencia física. La atribución de beneficios implica presencia física. Es decir, yo solo atribuyo beneficios en un establecimiento permanente a las personas significativas y relevantes. Si no hay personas, no hay beneficios. En materia de precio de transferencia, atribuyo beneficios allí donde hay personas que controlan riesgos. Sin embargo, el documento hace una disociación clara entre presencia física y actividad económica. Correcto. Atribuye la actividad económica a un lugar donde no hay presencia física. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando ahora desde mi casa en España, pero estoy naturalmente destinado en Perú, los beneficios que estoy generando para la empresa se vinculan a Perú. Eso es un cambio radical. Tiene razón. Es un cambio radical. Es un cambio de paradigma. La OCDE ha sido reacia a atribuir beneficios a estados donde no hay actividad física, mientras que los países como Perú, como otros países importadores netos de capitales, España lo ha sido durante mucho tiempo, India, China han luchado por atraer los beneficios de empresas que no necesariamente tenían presencia física. Correcto, exactamente, tiene razón, tiene sentido. Es decir, la OCDE está disociando actividad económica, lugar al que se atribuye la actividad económica, con presencia de la propia presencia física, que era el paradigma. Hasta ahora, la piedra angular de los convenios de doble imposición en muchos casos. No allí donde había retenciones para royalties o para servicios técnicos sin establecimiento permanente. Pero en el modelo de convenio de la OCDE, el paradigma era ese. Presencia física implica atribución de beneficios. No hay presencia física, no se graba en ese país. Sin embargo, el modelo es decir, la nota de la OCDE nos lleva por una vía distinta. Atribuye beneficios al lugar donde no hay presencia física. Si eso lo trasladamos a BEPS 2, hace que se caiga el propio modelo que la OCDE ha planteado. Exactamente. Y que debamos repensar el propio BEPS 2. Entonces, para mí, el documento contiene conclusiones lógicas, es acertado, razonable, salvo ese punto de los establecimientos permanentes de construcción, pero no sé si han pensado las consecuencias que puede tener sobre el propio modelo de convenio de doble imposición. Y si muchos países han pensado qué efectos podría tener sobre su propia política en esa materia. Estupendo, muy bien. Casi estamos ya al final, un poquito de paciencia, Adolfo, y a nuestros, no son televidentes, sino a nuestros seguidores. Estamos ya casi en la terminación. Voy a pedirle unas reflexiones últimas a Raúl y a Rubén, muy breves, una reflexión conclusiva. Empieza Rubén, por favor. Muchas gracias, Luis. De todos los temas muy interesantes que han tratado y que ha enfatizado bastante bien Adolfo, me quedo con uno en particular, que es el de precio de transferencias, porque veo que ahí la situación está mucho más incierta para este año 2020. El tema de renegociar deudas, contratos, alquileres y demás
o de castigo de cuentas por cobrar, o en su caso condonaciones, eso definitivamente va a impactar de manera importante en las operaciones que las empresas realicen de cara a la comparabilidad con transacciones entre partes vinculadas. Entonces, si bien es cierto, es posible, como bien lo señalaba Adolfo, que se pueda usar comparables internos, pero claro, sabemos que no siempre resulta siendo posible, en tanto que una empresa realice operaciones fundamentalmente con su vinculada. Usar el método margen neto transaccional, por ejemplo, también trae la complicación de excluir, siempre se excluye como un criterio de exclusión las empresas con pérdidas, y ahora casi todas van a tener pérdidas cuando tú entres a la base de datos. O sea, todo está un tanto distorsionado. Evidentemente eso va a requerir de parte del Estado alguna acción, ¿no? Y sobre todo de parte de la OCDE para que pueda, a través de las guías de precio de transferencia, hacer los ajustes que sean necesarios a fines de tener más claras las formas en que se van a determinar los precios entre las partes vinculadas. Y ahí Luis y Adolfo, se me plantea una duda, ¿por qué razón? Porque si bien es cierto, se pueden hacer ajustes a la normativa, pero estos entrarán en vigencia el año siguiente. Estamos hablando de impuesto a la renta, que es un tributo de periodicidad anual. Y por otro lado, recuerda, Luis, que en nuestra legislación, el artículo 32A, inciso H, habla que las guías de la OCDE son fuente de interpretación. Entonces, supongamos que a noviembre, diciembre, la OCDE emite algún documento sobre algún tratamiento en particular respecto de estas operaciones inusuales que se han presentado este año por el tema del COVID, tendrá uso, podrá aplicarse como fuente de interpretación. Es más, si sale el año siguiente, el 2021, podremos utilizarlo como fuente interpretativa. Entonces, ahí hay esta cuestión que creo que me gustaría que tú, Luis, que Adolfo nos puedan comentar respecto a este tema. Gracias, Rubén. Raúl. Raúl. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luis. Comentar, agradecerle al profesor Martín, al profesor Adolfo, que ha tocado unos temas que me parecen muy interesantes. Quería solo puntualizar en algunos. El primer punto sería esto en relación al impuesto a las grandes fortunas, sobre la posibilidad de repensar la introducción de, si es el momento para introducir impuestos. Creo que es una discusión importante, ¿no? Y calibrar, como se dijo, si hay otras medidas que pueden ayudar o no. También se tocó el tema sobre el interés. Creo que el régimen que está pensado y que tenemos actual en el Perú sobre los financiamientos, sobre todo ahora en el vigente, en el 19 y en el 20, extendiendo calculando el límite en función a los préstamos que se puedan generar con empresas vinculadas o no vinculadas, sin duda para un mercado como el peruano limita mucho el emprendimiento de las empresas, que en su gran mayoría, o las que soportan básicamente el crecimiento económico, son las MIPES. Entonces sí creo que estamos, como ya lo dijo el profesor Luis, estamos al lunes de que se cierren las facultades del decreto. En consecuencia, esperemos que por lo menos salga una norma o por lo menos se repiense, si no en ese tiempo, se repiense alguna normativa vinculada a este tema que sí urge, también se trate, ¿no? Finalmente, la tasa Google que se comentó, creo que el enfoque de pensar desde nuestro espacio como país latinoamericano, importador de capital, y que se piense que los problemas principales que podrían ayudar en la recaudación en el Perú, sobre todo, deberían tomarse también o con mayor importancia: la informalidad, ¿cierto? No dejarlos de lado. Sin duda, la tasa Google va a generar o podría generar en algún caso, el momento que se incorpore un impuesto similar al que se está planteando en España, en Perú, un ingreso para el Estado peruano. Creo que el enfoque de la administración debiera ser en la lucha contra la informalidad y el no pago de tributos, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Querido Adolfo, tus palabras finales, por favor, tu reflexión final, un poco ya cerrando esta extraordinaria edición que hemos tenido de conversación.
Bueno, ha sido un placer estar con vosotros y por comentar lo que decían Raúl y Rubén en estos momentos finales. Creo que Raúl ha puesto la guinda al pastel. Una de las cuestiones quizás más importantes que las administraciones tributarias tienen que pensar ahora es la economía informal. Tenemos que mejorar la recaudación. ¿Cómo podemos tener medidas que incrementen la recaudación sin perjudicar la actividad económica? Incorporemos todas esas bolsas de economía informal que son importantes en el Perú, que son importantes en España y también en otros países. Y a lo mejor, más que pensar rápidamente en cómo crear nuevos impuestos, tenemos que pensar en medidas administrativas recaudatorias eficaces. La experiencia polaca fue tremenda hace unos años. Mejoraron su recaudación simplemente cambiando medidas administrativas. Es decir, hay mucho recorrido en ese plano y creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia del derecho comparado y podemos hacer cosas bastante interesantes sin necesidad de crear medidas distorsionantes, sin necesidad de ser agresivos con los contribuyentes cumplidores, sin necesidad de aplicar conceptos amplios de abuso, fraude, planificación agresiva, etcétera. Es decir, creo que es importante esa reflexión que apuntabas. En relación con lo que decía Rubén, precios de transferencia, estoy completamente de acuerdo contigo, Rubén. Va a ser uno de los grandes temas del año y que nos va a plantear bastantes problemas. ¿Podrá aplicarse retroactivamente el documento de la OCDE? En la medida en que contenga soluciones sensatas, creo que lo apliquemos o no retroactivamente desde el punto de vista jurídico no va a ser tan importante como que al final vamos a tener un documento en el que administraciones, contribuyentes, jueces en su caso, pues van a poder valorar ciertas soluciones. No hay nada al respecto ahora mismo. Entonces, si ese documento está ahí, pues al menos va a ser un punto de referencia. Creo que el problema no es tanto la aplicación retroactiva como que efectos prácticos, sin duda, va a tener. La mayoría de los contribuyentes, si el documento se publica en octubre, en noviembre, no habrán declarado, no habrán presentado declaraciones por impuestos sobre sociedades. O las presentan, al menos en España, en el ejercicio siguiente. Eso ocurre en muchos países. Entonces, bueno, se podrán tener en cuenta esas valoraciones de la OCDE a la hora de hacer las declaraciones del año próximo. Y luego, simplemente, si me permites un apunte, y sé que en algunas administraciones latinoamericanas se dice que realmente el TNM, el método del margen neto transaccional, no se puede aplicar en los casos de pérdidas. Las directrices de la OCDE te dicen que hay que prestar atención a los casos de pérdidas, pero no que no se puede aplicar. Porque yo me he encontrado con administraciones que te rechazan comparables con pérdidas de una manera bastante ligera. Y me lo he encontrado en algún país latinoamericano en concreto. Entonces, cuidado con la aplicación del TNM, que puede ser un método en ocasiones relevante y podemos incluso valorar comparables que están en pérdidas. Es decir, el TNM no implica exclusión de los comparables de pérdidas, implica ojo con los comparables con pérdidas. Son dos matices o es un matiz distinto. Y lo que tendremos que hacer es aplicar las directrices de la OCDE sobre ese método y las situaciones de pérdidas que, insisto, tienen matices relevantes que quizás los profesionales de precios de transferencia podéis también utilizar. Gracias. Yo tomo nota de las últimas reflexiones de Rubén para pensar en esa siguiente reunión donde podemos abordar un poco el tema ya de qué hacer con los precios de transferencia y las cuestiones, pero comparto tu tesis. Bueno, toda historia tiene siempre un final. Estamos llegando al final de este programa. Yo quiero, en primer lugar, Adolfo, agradecer mucho tu participación. A mí, y estoy seguro que a los que nos han estado siguiendo y nos van a ver luego, les debe haber entusiasmado profundamente estas reflexiones que has hecho. Son de muy alto nivel, como siempre, y además a mí por lo menos me ha dejado pensando en una agenda a varios niveles, ¿no? A nivel de las empresas, de la aplicación, a nivel de la interpretación por parte de los estados, pero también de la política pública tributaria y cómo plantearla ahora. Muchas gracias, amigos. Sé que es tardísimo, ya casi en otro momento, y que tú tienes un deber importante que hacer ahora.
Gracias por tu participación. Rubén y Raúl, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, solamente quería comentarles dos cosas muy breves. La primera es contarles que parte de esta actividad se hace con un perfil de investigación previo que realizan los miembros del grupo de investigación. En la reunión anterior estuvieron ayudándome en las investigaciones previas Jeff Rivero y Fran García, que son dos alumnos de la universidad muy aplicados y dedicados a esta materia. Y para esta reunión nos han ayudado Raúl Vázquez, que está aquí con nosotros, y Milway Tupayachi, que es un estudioso de los temas de BEPS 1 y BEPS 2. Quiero también agradecerles a ellos y comprometer a los demás miembros del foro, digamos, a que nos manden sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran para nuestro siguiente programa. Dicho esto, entonces, muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Gracias.